vamos a celebrar el mes de la mujer y la niña en la ciencia y tenemos tres científicas que nos van a contar historias para caerse de la silla. Son anécdotas, cuentos, cosas que rara vez han contado antes y ustedes van a ver lo increíble que es hacer ciencia en este país. Entonces tenemos un panel estelar. Quiero presentarles a María Isabel Sierra. Ella es geocientífica y profesora de la Universidad de los Andes. Un aplauso para María Isabel. Tatiana Rincón, ella es estadística y científica de datos, directora de NEICON. Un aplauso para Tatiana. Y Estefanía Ávila, ella es bióloga y microbióloga y fundadora de Mujeres Creando Conciencia. Un aplauso para Estefanía. Entonces, esto va a ser una conversación así informal, chistosa, con anécdotas. Presten atención porque al final ellas les van a hacer unas preguntas para que ustedes se ganen unos premios de las cosas que dijeron. Pues presten atención. Y al final ustedes le pueden hacer preguntas a ellas. Y sin más preámbulo, empecemos con Ciencia Café para su merced. Entonces yo quería empezar que cada una bien cortico se presente y cuente a qué se dedica en la labor científica, así bien resumido para empezar en el tema. Entonces empecemos con María Isabel. Esa. Toca aprenderlo. Primera instrucción, seguir las instrucciones. Hola, yo soy María Isabel. Como dijo Carlos ahorita, yo soy geocientífica, específicamente soy geóloga. Y me dedico básicamente a leer como estas letras que nos trae la superficie terrestre y nuestro planeta e interpretar un poquitico qué ha pasado en el pasado, recolectar datos para poder hacer modelos y pronosticar tal vez lo que va a ser del futuro de nuestra casita, que es el planeta Tierra. Excelente. Tatiana. Gracias, mi nombre es Tatiana Rincón. Soy estadística. En esa época el cartón salía con el título de estadística, pero hoy nos pusieron un nombre más elegante, más fancy y nos llaman científicos de datos. La estadística es una prima hermana de la matemática para que nos vayamos ubicando. Soy directora de NEICON Consulting Group, es mi empresa de consultoría en data y analítica. Llevamos 17 años en el mercado. Yo he estado iterando entre la empresa y empresas en donde he estado vinculada, desempeñándome como estadística, y muy contenta de acompañarlos hoy. Es la primera vez que participo en este tipo de foros, así que muchísimas gracias. Hola, el alma joven. Bueno, pues yo soy el alma bebé, el alma prepárvulo. Yo soy Estefanía Ávila, yo soy bióloga y microbióloga. Hice una maestría en educación, también estoy realizando mi maestría en ciencias biológicas y básicamente me enfoqué a lo largo de mi carrera desde el 2018 hasta hace un par de años en regeneración de tejidos, regeneración de tejido renal. Y pues ya ahorita digamos que quiero cambiar un poco el horizonte y volver a mis raíces como de bióloga que le gusta como la naturaleza. Y quiero enfocarme un poco ya como hacia temas de sostenibilidad, de cambio climático y de uso de microorganismos para soluciones basadas en la naturaleza. Excelente este panel estelar. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Yo voy a hacer unas preguntas para todas y otras específicas. Esta es para todas. ¿Cuál es la historia más increíble, más sorprendente e inesperada que han vivido en su trabajo de campo o laboratorio u oficina? Algo que nunca imaginaron que les pasaría siendo científicas. ¿Quién quiere empezar? A ver, María Isabel, empieza tú. Gracias. Esa es una pregunta muy difícil porque, o sea, yo por lo general como que no estoy acostumbrada a ver mi trabajo, mejor dicho, no estoy acostumbrada a verme primero como científica. O sea, yo simplemente me considero como un habitante de este planeta. Haz de cuenta como que uno desde chiquito agarra una maleta, un morral, y empiezas a meter cositas. Entonces desde pequeña
a observar y a recolectar datos, qué es lo que me gusta. Después empecé a estudiar geología y como que la científica que soy hoy, que todavía me cuesta un poquitico como ver la científica que soy hoy, es como esa sumatoria de todas esas cositas que fueron pasando desde que yo era pequeña. Entonces me cuesta pensar en algo que sea extraordinario, fantástico y wow, que nunca me hubiera imaginado que me pasa. Sobre todo como para que alguien más lo pueda entender. Pero lo que más pudiera yo de pronto como asociar o para responder la pregunta que hiciste, yo creo que a todas nos pasa, uno antes de llegar a hacer un descubrimiento wow, tienes que echarte un trabajo súper juicioso de meses, de años en recolectar datos, en observar el dato, que tú eres básicamente especialista en ese tema, en ir al campo, en discutir con compañeros, y llega un momento que es como super mind blowing, en el que ya ves todo lo que encontraste, que puede que para las otras personas no lo entiendan como que, ¿tú por qué estás tan emocionada? Pero ese momento en el que tú por fin puedes juntar como los puntitos de el día de campo, las noches de trasnocho en el laboratorio, los trabajos que hiciste como en las conferencias discutiendo, que dices, wow, esta roca en realidad me estaba hablando y me puede contar cómo se formó una montaña o cómo se enterró y se transformó gracias a la temperatura. Entonces, no tengo un momento así wow, pero yo creo que básicamente es el momento como de epifanía que tenemos cuando juntamos todos los días de trabajo juicioso de campo, laboratorio, observación, experimentos fallidos, porque de esos hay muchos, que puedes decir como que en realidad valió la pena. Te voy a contar una anécdota. Porque te escucho diciendo, no, pues que, no, o sea, no se me ocurre así como trabajando con rocas, ¿qué podría ser? Trabajando con rocas, tú trabajas con rocas. Ya eso ya es, o sea, el 99.9999% de la población humana no trabaja con rocas. Entonces, la anécdota es la siguiente. Una vez estábamos haciendo una canción aquí con Paula Ríos de Tu Roxito sobre un tiburón que se llama el megalodón. Entonces estábamos hablando con una experta mundial que es colombiana, Catalina Pimiento, sobre el megalodón. Ella es profesora en Europa. Entonces yo le pregunté, Catalina, cuéntame qué de lo que tú trabajas con megalodones, ese gran tiburón extinto, podría ser de interés para unos niños para una canción. Y ella dice, literal, algo de interés para niños de megalodones, y empieza, no se me ocurre, no, es que lo que yo trabajo es muy técnico, no. Y yo, ¿tú no trabajas con megalodones? Y yo, sí. ¿Sabes qué comían más o menos? Sí. ¿Cuánto medían? Sí. ¿Cómo eran? Sí. Todo eso que tú sabes, ya por definición, es, o sea, para la gran mayoría de personas, no es como normal, no es asequible al día a día. Yo sí creo que las personas que se dedican a la ciencia, o nos dedicamos a la ciencia, a veces como uno está tan metido en el cuento, y los colegas de uno también están en el cuento, pues uno cree que todos, como que uno trata de buscar es lo bien raro, como que a los colegas de uno le puede parecer curioso, pero en realidad yo pensaría que casi que cualquier cosa que uno cuente. Es que yo creo que nos damos muy duro. Entonces, estamos acostumbrados a vivir como esa burbuja en que todos somos, como que estamos hablando de lo mismo. Entonces, como que, o sea, no he encontrado la roca más antigua del planeta, o no he encontrado, no, entonces como que, no tengo nada extraordinario. Pero sí, y mira, me cuesta, y lo confesé, y entré de una confesando, me cuesta aceptar y decirlo abiertamente que soy una científica, porque tenemos como que la imagen de una persona científica como, wow, súper acá, cambiando el mundo, y
pues yo sé que yo cambio el mundo de pronto día a día en el salón de clases, enseñando las cosas que hago, pero no me imagino haciendo algo así súper. Sí, es cierto. Pero gracias por ese reality check. Claro, tú eres que me acabas científica de porque dar. un ingeniero que haga ingeniería, pues es ingeniero y alguien que hace plomería, pues es plomera y alguien que hace ciencia, pues es científica. Sino que también uno cree que como la que la palabra es como, wow. A ver, Tatiana. Bueno, mi campo, hablando de campo como ese espacio físico dentro del cual desarrollo mi actividad, es muy distinto al de Estefanía y al de María Isabel. Yo les puedo hablar del mundo corporativo, que a veces puede ser una selva completa, con tigres, leones y panteras, todo lo que hay ahí, que se lo quiera comer a uno. Más miedoso que el Amazonas. Sí. Bueno, pero esta anécdota, digamos que es interesante porque los últimos años que estuve empleada antes de retomar mi empresa, es decir, estamos hablando ya de hace 7 años, yo trabajé en el Citibank, sector financiero, y abrieron un programa para desarrollo de mujeres para empezar a formarlas para ser parte del equipo directivo. Abrían convocatoria, uno aplicaba y recursos humanos junto a otros líderes decidían quién entraba al programa y quién no. Yo apliqué como por aplicar, yo dije, me voy a meter a esto a ver qué pasa, pero jamás me imaginé que me fueran a seleccionar. La gran sorpresa fue que salí seleccionada. ¿Y por qué fue sorpresa? Porque esos cargos, esas posiciones, esas oportunidades por lo general eran para las chicas de marketing, de comunicaciones, de ventas, que pues son muy histriónicas, hablan, uno siempre es como el ratón de laboratorio por allá, que no hable tanto, que no diga, que se meta ya en sus libros, ¿sí? Es también un poco la imagen que se tiene del científico a nivel corporativo. Entonces, de alguna forma eso a veces hace que se cierren puertas, pero no fue el caso. Así que entré al programa y me lo gocé completamente. Desarrollé skills que hoy día me potencian como profesional, que me ayudan a desempeñarme mucho más como científica de datos. Y pues eso fue lo máximo, la verdad. Yo pensaría que, yo recuerdo mucho la pandemia cuando empezó y que muchas veces los medios masivos iban a entrevistar a aquellas personas que hablaban más rápido o más duro, pero no necesariamente al que sabía más del tema. Y yo creo que también tenía que ver un poquito con que eso que tú estás diciendo, que de pronto las personas que más sabían no tenían esas habilidades de comunicación que están buscando los medios. Y entonces yo sí creo que también es muy importante que cuando uno hace una carrera científica, lo que dices tú, sacar esos skills, porque como somos primates, es muy importante la comunicación. Estefanía. Bueno, lo más fascinante, yo creo que conecto mucho como con lo que dice María Isabel de cultivar esos momentos de epifanía porque son muy escasos. Hay un gato. Y pues sí, como que, sobre todo como que tanta frustración, tantas trasnochadas. Y yo estaba estudiando la regeneración en riñón en Pesebra. Y hubo un momento en donde mis datos salieron. Entonces se veía la ventana de regeneración así súper perfecta. Eso quiere decir básicamente que al principio se ve el tejido súper dañado, luego empieza como a reconstruirse y en el siguiente momento ya tú ves como todo el riñón de manera funcional. Y estaba mirando una lámina como tratando de ver cuál era la célula responsable de que eso sucediera así, ¿sí? Como es que se tenían varias teorías de que pueden ser células vasculares, que también pueden ser células como de la médula, por así decirlo, que son las que siempre se mantienen como totipotentes, o sea que siempre pueden diferenciarse en hacer muchas cosas. Y si bájale el tecnicismo. Traducción. Y ya, o sea, como que en un momento vi la lámina y la vi, y yo dije, ¡ah! No puede ser, es esa la que estuve buscando por tanto tiempo, porque igual... Uy, es un proceso muy complejo, como de tinción, de hacer un montón de protocolos que tardan meses. Entonces yo creo que ese fue el momento que, o sea, como jamás esperé tener un momento eureka como tan
como de tal magnitud, y me apasioné ahí más por el tema, tanto que yo no sé, como que en algún momento terminó viniendo un estudiante de ingeniería de sistemas, como con el boom de la inteligencia artificial, y dijo como, es que a mí me encanta lo que tú haces, y yo como, lo mismo yo, pero yo qué hago, o sea, cortar láminas, cortar riñones, como, como que si hay un poco ese, no sé, como el no creer que lo que uno hace es tan valioso. Y él me dice cómo es que yo creo que desde sistemas podemos montarnos algo así, como una inteligencia artificial o un modelo de machine learning que pueda predecir la regeneración. Y yo lo miro y le digo, pues sabes que a mí me suena mucho eso. Pues total que terminamos todo el semestre pasado como embarcándonos en ese proyecto, tanto así que él me dijo como, mira, ya me levanté el primer fondo de inversiones en Silicon Valley, ¿te vienes conmigo? Y yo, no. Y yo dije, no, porque justo ahora quiero transitar a algo más ambiental y sé que si voy allá seguramente me va a ir bien y seguramente voy a estar como recogiendo los frutos de lo que sembré, pero sé que no, como que no estaría totalmente satisfecha. Pero digamos que el hecho de que él ya me lo haya propuesto teniendo como otros co-founders y otras personas que podían estar allá en Harvard, como que para mí fue como, wow, o sea, creo que en serio tengo que creer más en lo que hacemos los científicos y las científicas y sobre todo en la TAM, en Colombia, como que uno cree que por tener plataformas como de investigación no tan robustas, que obviamente tenerlas ayuda un montón, pero también siento que el científico colombiano y la científica colombiana como que de alguna manera aprendemos a trabajar con las uñas y a buscar cosas de donde creemos que no hay y desarrollamos como, sí, como una, lo llamo yo como una habilidad de buscar debajo de las rocas lo que otras personas darían por hecho. Entonces creo que eso es como el momento wow de mi vida. Pero re guau. Cuando le den el Nobel, que tú te eres coautora del Nobel, o sea, que te inviten porque después... Sí, yo le dije a ti, no se te olvide que yo fui el que te di la idea. Ve tú a desarrollarla, pero no se te olvide. La idea es lo más importante. Sí. Wow. María Isabel, bueno, la otra vez yo estuve en Tatacoa ayudando a un profe a sacar unos fósiles y yo veía la labor de los geólogos. Eso es duro, eso es difícil. O sea, era un sol así tremendo y les tocaba estar en el suelo con una brocha buscando rocas. ¿Cuál ha sido ese lugar o esa expedición más desafiante que has tenido que enfrentar? Un lugar aquí, no sé, en Colombia, en otro país, como que tú digas, uy, esa vez estuvo tenaz. Bueno, el trabajo, en realidad el trabajo de los paleontólogos y de los geofísicos están muy sentados con una brochita, requiere mucha paciencia y aguantar el sol. Pero dime tú el trabajo de los que hacemos mapas geológicos, que nos toca treparnos al cerro y subir allá y saber ese cerro, cuál es su composición, medir con la brújula, cuál es su disposición estructural, cómo están las capas, todo. Eso es un trabajo que físicamente consume mucho, entonces es muy difícil. Y me acuerdo, yo creo que el campo más retador que yo he tenido en mi vida, todavía estaba, eso fue hace, ay sí, me vas a calcular la edad ya que me dijiste que estoy vieja. Pero sí, fue hace como unos 18 años más o menos y estaba yo trabajando, eso fue antes de irme a hacer el posgrado, estaba trabajando haciendo el mapa geológico en el Darién. Entonces, imagínate, o sea... Suave, me la imagino. Fácil. En la entrevista es como que, bueno, María Isabel, este trabajo va a requerir que tenemos que ir a lugares difíciles, tenemos que acampar, tenemos que tener transporte no convencional, lancha, caballo, etcétera. Y yo, va, me le apunto. Estábamos en una de estas comisiones, a propósito, era la única mujer en un equipo como de unas 7 personas, que hasta después yo me di cuenta que durante mucho tiempo yo fui siempre la única mujer, que como que, oh, si existen estas cosas de, de que somos menos las que estamos en el área. Y el trabajo como rutinario es que uno hace una evaluación previa como del terreno y ya decimos, ok, tenemos que cubrir esta área del mapa. Entonces, la forma más fácil en lugares como esos, de tanta montaña, donde no hay carreteras, donde no hay nada, es el camino natural, vas por donde va el agua. Entonces uno se trepa
por el río. Entonces había un río, el río Cuti creo que se llama, que drena en la zona del Darién, del Urabá chocuano. Entonces llegábamos 3 geólogos, cada geólogo iba con un guía, y ya el río se bifurcaba en 3, entonces ya nos despedimos como a las 8 de la mañana, cada quien se va a hacer su recorrido y teníamos un punto de encuentro que era el mismo donde nos habíamos despedido. Entonces empezamos a subir, el trabajo del día a día es como caminas, vas observando la roca, martillas, ves la composición, tomas datos en tu bitácora o en tu libreta de campo y sigues avanzando. Es una quebrada además que llega un momento en el que se encañona completamente, son cañones de más de 100 metros de profundidad y son muy angostos. De nuevo, en la serranía del Darién. Cuando no había llovido, nada, pero yo empecé a ver, mientras yo sacaba una muestra, empecé a ver que empezaron a bajar hojitas flotando. Después el agua se empieza a poner turbia. Y yo volteo a ver a Antonio, que era mi guía, que es una persona de la región, y yo, Antonio, es que no, María Isabel, no, tranquila, tranquila, tranquila. Y yo, ok, yo sigo sacando mi muestra. Cuando después ya el agua que me llegaba al tobillo, ya estaba como en la espinilla, y yo, Antonio, nos vamos. Agarramos todo, empezamos a bajar, lo que nos habíamos demorado casi toda la mañana subiendo, y cada vez el agua era más, el agua era más, el agua era más. El caso es que llegamos a una parte donde el río deja de estar encañonado, y ya como que se abre. Nos salimos y vemos cómo baja la creciente, que yo estaba preocupada por ver que mi libreta de campo no se hubiera mojado, que el GPS no se hubiera mojado, cuando 3 doritos después caigo en cuenta que yo me pude haber muerto. Pero no termina ahí. Estábamos como en una playita, en una terraza, y ya después teníamos que llegar al punto de encuentro, pero ya el río estaba crecido. Entonces dije, no, pues ya voy a aplicar mis conocimientos de cómo se mueven los ríos, y ahí ya no estaba como con tanta energía, pero sí llevaba mucha agua. Yo ya me voy a hacer como canto rodado o como sedimento en el río, y cuando los ríos tienen como curvas, entonces el río va en zigzag. Entonces básicamente tú te tirabas, flotabas, llegabas allá, después te volvías a tirar, llegabas allá, hasta que ya llegamos todos, cada quien yo creo que tuvo la misma estrategia, los 3 geólogos en campo, y cuando nos vimos yo pensé que lo peor le pudo haber pasado a Tomás y a Juanra, y nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque ese día vi la muerte cercana. Y al otro día nos fuimos para otro río porque tocaba terminar el mapa. Wow. En unidades, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres en geociencias hoy en día? Entre profes o estudiantes, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos está como 50-50, pero es que eso es muy loco, porque mira, cuando yo estudié el pregrado, lo estudié en EAFIT en Medellín. En esa época entrábamos al año como unos 20 aproximadamente, y si éramos más estudiantes mujeres. Pero si tú me preguntas ahorita, de los que egresamos, ¿cuál es la proporción de las mujeres que seguimos en ciencia o que estamos ejerciendo nuestra carrera? Yo creo que ahí cambia y baja mucho. Entonces, si estudias, pero ya como tu decisión final de dónde quieres estar y qué es lo que quieres seguir siendo, ya se equilibra, o de pronto vamos a hacer menos. Eso está tenaz. Sí. Tatiana, todos dicen que los datos no mienten. Pero, no sé, ¿alguna vez te has encontrado con datos que te jueguen una mala pasada o como que te hagan cambiar alguna perspectiva o... Pues te voy a contar un secreto. Todos los datos mienten. Ah, caray. Es todo lo contrario. Cuéntanos, pues. Y pasa porque cuando tú a través de un número, de una métrica, tratas de representar la realidad, pues le metes ya mucha subjetividad, o sea, es difícil. Ya de arranque no tienes esa realidad tan absoluta. Si bien la matemática es una ciencia exacta, es una cosa determinística, la vida no lo es, y pretender medirla pues es complejo. Entonces todos los datos mienten.
Y no hablemos de aspectos técnicos como asegurar la calidad, la integridad, la oportunidad del dato. Si tú cuando los tomas asumes que vienen bien, pues ya estás diciendo la mentira más grande, entonces todos los datos mienten. ¿Qué me ha pasado? Claro, me ha pasado porque parte de, yo digo que modelar a nivel analítico es un arte, ¿sí? Y tienes que tener conocimiento de ese campo de negocio, de lo que estás estudiando, tienes que conocer, porque la data te muestra unas cosas, pero eres tú quien toma la decisión de si eso hace sentido o no hace sentido, ¿sí? ¿Cuántas correlaciones espurias hay que tu nivel de coeficiente intelectual está asociado con el tamaño del dedo gordo de tu pie? O sea, se puede mostrar científicamente ahora que haga sentido, ¿sí? Entonces, sí pasa y es porque yo creo que es una combinación de todos esos elementos. Primero, tratar de representar algo que no es determinístico, como la vida misma, el conocimiento que tú tienes sobre esa área, sobre ese frente que estás trabajando y qué tan cuidadoso o juicioso eres al hacer esos análisis. Wow, tremendo. Me haces acordar de una vez, tuve la oportunidad de estar allá en la NASA en Estados Unidos y yo entrevisté a un científico de datos que trabajaba analizando fotografías que se tomaban del espacio y de la luna, estaba analizando unas de la luna y unas fotos así tremendas. Entonces yo le dije, uy, qué chévere analizar los datos que vienen del espacio, de la NASA, de los satélites, porque son datos, o sea, son datos reales, o sea, vienen del espacio, de la NASA, de sensores. Y me dice, pues sí, pero lo que ustedes ven, yo elijo qué ven ustedes. Yo, ¿cómo así que yo elijo qué ven ustedes? Sí, porque yo interpreto los datos, yo los podría interpretar de muchas formas, pero hay formas que los seres humanos no entenderían, porque somos seres humanos y tenemos unos sesgos inherentes. Entonces yo decido qué ven ustedes. Y yo, ¿qué? Me dice, ¿se acuerda esa foto famosa del agujero negro que salió en la primera portada de todos los periódicos del mundo? Esa imagen es una de tantas que pudieron haber sido mostradas. Alguien con algún tipo de sensibilidad artística escogió esa, porque los datos, como dices tú, pueden ser interpretados de muchas maneras. Creo que él o la científica pues deciden de una manera objetiva qué mostrar y cómo interpretarlos, pero me hiciste acordar de esa anécdota. Estefanía, bueno, yo sé que tú no eres tanto bióloga de campo, pero las personas que se dedican a biología, microbiología, igual tienen que ir por allá a lugares tremendos. ¿Cuál ha sido, en laboratorio, cuál ha sido tu experiencia más memorable con algún ser vivo, ya sea en laboratorio o en campo? ¿Y cuál fue ese ser vivo y por qué? Esa pregunta me puso a pensar mucho, debo confesarlo, porque la mayoría de las experiencias las he tenido pues en el laboratorio, pero precisamente tratando de conectar con esta parte que estoy descubriendo de mí misma, como de conectar más con la naturaleza, que realmente entré a estudiar biología porque quiero ver la vida in situ, como en el lugar. Me acordé de una vez que estaba en la Cueva de los Guácharos, es un parque nacional natural que queda como por Huila, yendo por Pitalito, y pues yo íbamos así caminando, como eso de que uno va siguiendo los monos, que son unos días súper agotadores porque uno tiene que comer con los monos cuando ellos coman y cuando ellos dejan de comer, entonces uno deja de comer y sale corriendo detrás de ellos. Y como que ya estábamos cansados porque ya llevamos 2 días intentando verlos y no habíamos podido verlos. Y como que nos sentamos a descansar y yo como que me siento así como, pues uno que ya está cansado y yo hago así. Y pongo la mano como en una roca, pues que sale una serpiente así divina. O sea, ustedes de acá dirán, no, qué horror. No, yo estaba como, qué cosa tan maravillosa.
En la cueva de los Guacharos hay más como de la familia Culebride que Viperidae. Viperidae son más o menos como las víboras venenosas y Culebride son como las culebras normales que son más redonditas de la cabeza. Y a mí siempre me han gustado porque tienen como escamas y su piel es súper linda y esa era como verde con amarillo. Pues como que pasó así súper rápido, el profe no la alcanzó a ver y yo, pero yo me acordaba como de los patrones y eso, y había una guía que había sacado un herpetólogo sobre las culebras y serpientes de la cueva de los Guacharos, y cuando fui a mirar como con tan mala suerte, que era la única que era venenosa de la cueva. O sea, también casi estuve cerca de la muerte, no mentiras, pero sí, o sea, como eso que dicen que uno cuando anda en el campo, que es preferible que uno se caiga que tenerse algún palo, alguna cosa, porque uno no sabe y esas son arborícolas también. Arborícolas es que viven en los árboles, también a veces suben a los árboles. Entonces, creo que ese fue un encuentro muy mágico, porque aparte me encanta, o sea, es verde con amarillo. Ojalá algún día pudiera mostrárselas como para que la vieran, pero es muy bonito y fue muy mágico. Siempre las serpientes están ahí listas para mejorar o arruinar el momento. Bueno, ¿cuál ha sido el comentario? Esa es para todas. Un comentario absurdo o gracioso que hayan recibido cuando la gente sabe que ustedes son científicas. A ver, María Isabel. No científicas, sino siempre, y yo creo que nos pasa como a todos los colegas, que dices, ¿qué estudiaste? Y yo, geología. Teología. Y yo, no. O, entonces hacían es como lo de Indiana Jones. No. Entonces, ahorita, como ya no nos referimos tanto como a geología como disciplina, sino que ya lo hacemos más como geociencias y explicamos que son las ciencias de la Tierra, de pronto eso no pasa tanto. Pero sí, entonces, primero asumen que lo que yo hago, que es estudiar las rocas, los sedimentos, yo específicamente me enfoco más en la parte sólida de la Tierra, pero pues tengo colegas que trabajan con el agua o que trabajan con la atmósfera. Entonces creen que geología es estudiar las momias, o geología, lo más absurdo, es estudiar a Dios y entender los diferentes creencias. Entonces eso es lo que se me ha hecho como más absurdo en la disciplina, no específicamente como científica como tal. Creo que ahí si me creen. Y resolviendo el interrogante, ¿qué es lo que hace Indiana Jones que no hacen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. Además de ir con un revólver por ahí haciendo... ¿Por dónde empiezo? Pero bueno, hay de geólogos a geólogos. Pero... Él no es geólogo, él es arqueólogo. Arqueólogo, sí. Él es arqueólogo, entonces él se encarga de estudiar, sí son antiguos, pero son en escala humana. Son como todos los rastros que ha dejado el humano en algunos lugares. Entonces son los que hacen arqueología. Nosotros hay una escala de tiempo mucho más amplia. Nos podemos ir a miles de millones de años mucho más atrás. Podemos utilizar técnicas muy similares de pronto en campo, la paleontología o la geología del cuaternario del tiempo más reciente que hemos estado, pero pues los geólogos como que vamos un poquito más allá en la pregunta. Y con los teólogos yo sí ni te respondo porque ya... Sí, muy diferente. Es súper distinto. Bueno, Tatiana. Bueno, yo creo que el comentario más gracioso que me han hecho es alguien que me preguntó, bueno, ¿y tú qué estudiaste? ¿Tú qué haces? Y dije, no, yo soy estadística. Estadística... Ay, yo como que vi eso en la carrera, eso es del promedio, ¿cierto? Y yo, sí, tiene que ver con el promedio. No. Ustedes es de los que dicen que si usted y yo fuimos a comer pollo, usted se comió todo el pollo, en promedio los dos nos comimos medio pollo. ¿Quién es este personaje? Quiero conocerlo.
Exactamente, esa soy yo. Lo entendió. Muy bien. Y el otro comentario un poquito alineado a lo que tú dices, cuando le preguntan a uno sí qué formación tiene, usted es estadista. No, no, esos son los políticos, es estadística. Sí. Wow. Otra confusión típica. Buenísimo. Estefanía. Pues yo no tengo chistosos, tengo como tiernos. Como que una vez estaba pues como en Mujeres Creando Conciencia trabajamos mucho como con primera infancia y primaria. Pues estuve trabajando con un colegio y como que las niñas empezaron, eso fue en pandemia, y empezaron a abrir el micrófono y pues como, ay, pero tú quién eres, no sé qué, y yo como, no, pues yo soy bióloga, pero ¿y qué es eso? Y yo, no, pues estudio la vida, y me dice, tú eres como las que salen en Avatar, como la de pelo largo, la que estudia las raíces de los árboles y la conexión que tienen con todo, y yo, Más o menos. sí. Yo, como te explico que hay diferentes tipos de biólogas, entonces eso fue muy tierno, como compararan con la señora de Avatar, que igual siento que es un poco la posición del biólogo que va como muy en contra del extractivismo, como de que se respeten los terrenos naturales porque ofrecen recursos ecosistémicos, entonces eso fue muy tierno. Y la otra es con una niña chiquita. Yo la conocí y ella no, que le encantaba, que ella de grande quería ser científica, y como que se enteró que yo era científica. Y me miró, o sea, como nos relacionábamos cotidianamente, y cuando se enteró que yo era científica fue como, pero no pareces. Y yo como, o sea, ¿cómo me tengo que ver? Faltó el pelo blanco y la bata. Sí, exacto, le mete con la bata, como así el estereotipo, y me dijo, y en esa época estaba de moda como una cosa en el planetario de ver tardígrados, algo así. Era como, El me oso acuerdo, de agua, sí. exacto, me acuerdo como que la ficha era el de oso de agua, y ella me dijo, o sea que tú eres de las que ve por el microscopio. Y yo le dije, sí, también a veces. Y me dijo, ¿y tú no me puedes mostrar un osito de agua? Y yo, ay, voy a intentar buscarlo, pero son difíciles de encontrar. Y ya, o sea, todos han sido más bien tiernos. Qué bonito. Además, con la luz azul, podría ser una bióloga de Avatar, claramente, sí. María Isabel, ¿cuál ha sido ese objeto, esa roca que ha tenido una historia detrás que es increíble? Una que te hayas encontrado como, uy, esta roca tiene que ver con el pasado de Bogotá o algo así, o sea, como... Bueno, primero, una roca sola, como ente, es muy difícil que ella sola te cuente una historia fantástica. Ha pasado, pero por lo A menos de general, que sea un diamante. bueno, no un diamante, pero sí rocas que se formen en unas condiciones muy, muy, muy específicas de presión, temperatura, de un contexto dentro de las placas tectónicas, etcétera. Entonces, de esa parte, ahí sí, no. Pero, pensando un poco como en este tópico, Rodri fue el que me hizo caer en cuenta. Rodrigo también es mi esposo, pero también es geocientífico. Y me dijo ¿cómo que no sabes qué? O sea, tú mueves continentes. Y en realidad sí, o sea, parte de lo que yo hago es trabajar con muchos grupos de rocas, medir muchas de sus propiedades, su composición, pero buscar unos minerales específicos de esas rocas que tienen una propiedad fantástica, que es el magnetismo. Y si ustedes no saben, el campo magnético de la Tierra cambia constantemente de polaridad. El polo norte magnético está más o menos en este momento casi en el mismo polo norte geográfico, pero así no ha sido siempre en la historia. Sí, que dice que cuando cambia se acaba la Tierra y todo. No. Perdón, aquí me adelanté, pero no pasa eso. Lo que sale en Twitter. Exacto. No, y déjame, y no hablemos de TikTok porque yo creo que ahí va a estar peor. El caso es que mido en las rocas cada cuánto ha cambiado,
cuáles son sus propiedades magnéticas y cómo eso te genera en las sucesiones de rocas como si fuera un código de barras, que tú lo encuentras como una firma muy especial y que muchas veces esas firmas tú las puedes correlacionar con lugares que están muy lejos el uno del otro, y cuando tú las puedes juntar como uniendo piezas del rompecabezas, puedes decir, oh, esto hace 100 millones de años estaban pegaditos. Lo que hoy tenemos posiblemente en la cordillera central de Colombia, hace 200 millones de años estaba al sur, donde ahorita es Perú. Entonces, eso se me parece que es demasiado... Eso es tremendo. O sea, tú trabajas con evidencias de tectónica de placas y de... Sí, entonces parte de lo que yo hago es como, yo uso varios proxies, o sea, varios como, miro la composición del sedimento, miro la edad de la roca, miro más o menos el ambiente sedimentario, la química y el magnetismo, y junto todas esas evidencias y puedo armar, o sea, aquí sí, literal, las piezas de rompecabezas, para decir, no, esta vaina que hoy está, por ejemplo, lo que hoy es Guatemala, El Salvador, toda esa parte en Centroamérica, hace 80 millones de años estaba vacacionando en Acapulco. Entonces estaban en Acapulco. En el Golfo de América actual. O sea, interpreta mi mirada. Pero estaban, era como, venían del Pacífico y se movieron un poquitico en Centroamérica, entonces más o menos, y eso sí se me hace, no es una sola roca, son muchas rocas, son muchos trasnochos en el laboratorio calentando lentamente la muestra, midiendo el magnetismo remanente, volviéndola a calentar, para después tener, y se junta como a la primera pregunta, el momento wow, de encontré los continentes que pudieron haber estado juntos. Wow. Hace poco estuvimos en Islandia y allá uno puede ver las placas separándose. Claro, tú puedes poner un pie en uno y otro pie en el otro. Sí. Eso es el sueño de todo geólogo. Pero entonces tú reconstruyes a través del magnetismo en las rocas cómo era eso. Incluso, o sea, eso es para... Wow. Muevo continentes, mi superpoder. Exacto. Tatiana, ¿cuál ha sido uno de los análisis más absurdos que te ha tocado hacer? Como que tú digas como, bueno, ¿en serio estoy haciendo esto yo con estos datos? Bueno, pues como les conté, yo vengo del contexto empresarial. Voy a hablar del milagro, pero no del santo. En una de las empresas en las que trabajé, todos los días de mi vida que trabajé allá me cuestioné eso. ¿En serio yo estoy haciendo esto? Y lo hice, y pues es una empresa colombiana que se dedica a la producción de licor. Entonces era como el dilema ético de necesito el trabajo porque recién me casé, estábamos comprando apartamentos, estábamos organizándonos con mi esposo, no pagaban nada mal, claramente, era una buena empresa, pero el saber que mi salario venía de cosas que dañaban a otra gente era complejo, ¿sí? Era complejo. Y muchas veces en el mundo corporativo pues nos enfrentamos a ese tipo de cosas, ¿sí? Y pues la manera tal vez de manejarlo son datos, son cifras, hay que hacer el trabajo. Pero yo creo que es de los momentos más difíciles. Estefanía, a uno cada vez le salen o sea, en ciencia muchas veces a uno le sale todo mal, o sea, error, falla, fracaso, lo que pasa es que uno no cuenta, pero el detrás de cámaras es así como todo el tiempo. ¿Cuál ha sido ese momento que tú digas, no, qué fracaso tan terrible que es esto, pero que hayas aprendido muchísimo de esa situación? Todo el tiempo. No, bueno, no, de verdad tengo varias, pero a ver, me acuerdo de dos. Que fue cuando apenas estaba iniciando en el laboratorio, como a practicar en el Lima, y
Tenía un profesor que era muy lindo como enseñando, de verdad tenía mucha vocación y era muy paciente, y estábamos haciendo un protocolo de células competentes, que básicamente son bacterias que tú, por medio de diferentes procesos de frío y calor y con otros agentes químicos, haces que su membrana se vuelva porosa para que tú puedas entrar material genético y que, digamos, esas bacterias puedan expresar ciertos marcadores, o mejor dicho, hacer ingeniería genética con células. Y es un protocolo que tarda como 5 días y que es de mucho cuidado. O sea, uno no puede romper la cadena de frío, uno tiene que hacer todo en las concentraciones que son. Y yo ya las tenía listas y ese día vamos a empezar el experimento. Y hay unas gradillas que son como unos huecos donde uno pone los tubos de ensayo, donde tiene las cosas, que son multifuncionales. Entonces, por un lado tienen un hueco que es más gordito, por el otro lado, que es el del tubo Falcon grande, por otro lado uno más pequeñito, que es donde están los tubos de ensayo. Entonces, pues yo volteé la gradilla y puse los tubos ahí como... Y entonces él me dijo, listo, ya está todo listo, ya aprendimos la máquina de la PCR, ya también vamos a hacer como lo que seguía. Y entonces yo así toda feliz, yo listo, súper bien, pum. Y como que la saco y pues obviamente debajo estaban los huecos que eran más grandes. Todo se cayó. Todo para el piso y yo... Aparte que era en vacaciones, eran bacterias, sí. Era E. coli. Estaba, y todo en el piso ahí como... Y yo no... como... Y aparte en vacaciones, que uno en vacaciones... O sea, yo de verdad por amor a la ciencia iba en vacaciones a aprender al laboratorio, pero a mí me provocaba llorar. Y César, que se llamaba el profe, tan acostumbrado a eso que fue como, bueno, otro día más en la ciencia. Ya traigo de la escoba, recoge, le echamos alcohol, tal. Bueno, ¿con qué seguimos? Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿dónde está el momento en donde lloro? Y él siguió así, entonces... Pues primera lección, como que hay que en serio estar muy concentrado, cosa que yo en verdad soy una persona que se distrae con facilidad y de hecho para mi círculo cercano, como saber que yo puedo llegar a estar tan concentrada en el laboratorio es como, ¿en serio? Entonces como estar muy concentrada en eso, pues obviamente no meter todas las cosas en una misma caja, sí, como porque el riesgo de que se dañen es mayor y sí, como que ser muy cuidadoso con el trabajo. Eso fue algo más accidental, pero igual, pues es el trabajo de uno y se pudo haber evitado, sí, diferente a como, pues sí, otros experimentos que de verdad ya es por otras cosas que salen mal, que uno no entiende, que eso también es súper frustrante, ¿no? Como que uno analiza todas las variables, las acomoda y sigue dando mal y es como, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, y a veces son cosas tan pequeñas. Pero eso, como sí, ese momento yo creo que es como terrible. Yo creo que ahí es cuando uno más aprende. Sí. Hay revistas científicas que de resultados negativos y yo creo que eso debería ser más común. Eso debería existir, como que es lo que no es verdad, aparte que le ahorra el trabajo a alguien más. Claro. Sí. Porque uno tiene de acuerdo. hay un sesgo en ciencia, es solamente publicar los resultados que soportan lo que uno quiere demostrar. Cuando la P es menor de 0.05. Sí. Pero eso es un sesgo porque de todo lo que uno hace, uno solamente está mostrando un fragmento que es lo que la demás gente ve en nosotros y por lo tanto piensan que la ciencia es otra cosa que no es. Claro. No es Y un la ven proceso, como sino allá. que es un conjunto de resultados. Sí. Yo creo que debemos empezar a contar así los errores. Hay que normalizar el fracaso. Exacto. El error y el fracaso. No, mentiras, el error. Sí. Hay que sumarlo y dividirlo por el número de... Hay que promediarlo en promedio. Hay que promediarlo. Bueno, esta pregunta es para todas. Si ustedes pudieran ir al pasado y enviarle un mensaje al tú, o sea, cuando ustedes estaban en primer semestre de la universidad, ¿qué les dirían? A ver, un mensaje. Esa está fácil. Yo le diría pilas con la programación.
Nunca le paré bolas a la programación. Yo decía, ¿para qué me ponen a programar un promedio si hasta la calculadora más chimba lo saca? Pues mire ahora. Pero te tengo una pregunta con respecto a eso, porque hay algunas personas que dicen que con las nuevas, los nuevos avances en inteligencia artificial, que ahora estos modelos van a poder programar usando lenguaje natural. Entonces que ya no es necesario aprender a programar, sino que así como traducir, o sea, como que ya no es necesario aprender idiomas. Entonces, ¿tú qué responderías a eso? Ahí me estoy adelantando a otra pregunta, creo. Es un mito. O sea, claramente la evolución es grandísima. Todo lo que viene con inteligencia artificial generativa es una cosa loca. Pero de aquí a que nos reemplace como ser humano, yo lo veo muy lejos. Es máquina. ¿Dónde aprende la máquina? De ver patrones que se repiten y trata de generar cosas nuevas, pero se basan en lo que ya aprendió y no todas son lógicas, no todas hacen sentido, que nos facilitan la vida, que nos la hacen más práctica, que nos ayudan de pronto a resolver cosas. Sí, yo apoyo eso. Pero que hay que creerle ciegamente, no. De acuerdo. No le crean 100% a ChatGPT. No, por favor. Y tampoco es un motor de búsqueda. Exacto. Bueno, a mi bebé geóloga es parecido a lo que tú le vas a decir, pero ojo con la matemática. O sea, el cálculo no es algo que no te va a servir para el resto de tu vida. Si quieres ser un buen científico, tienes que saber pensar, tienes que saber resolver retos y eso es básico y para eso nos enseñan matemáticas. Entonces, esa es una, pero otra es como créetela. O sea, es difícil, sé que va a ser difícil, no todo tienen que ser 5. Pero créetela, que así no saques una muy buena nota es porque estás pensando, estás haciendo el esfuerzo y no te dejes como que no desfallecer en la mitad del camino, porque el camino que viene de aquí en adelante, y eso voy justo con lo que decías tú, Estefanía, va a haber un montón de errores, que aprendemos de los errores, pero que los cometas no quiere decir que no puedes llegar a ser una científica, una muy buena científica en el futuro. Entonces, créetela y no te des por vencida como que tan rápido, porque casi tiro la toalla. Estefanía. A ver. Yo creo que le diría a mi yo de pregrado, que no es tampoco que sea tan lejos. Hace 2 años. Hace 1 año, no mentira. No mentira, es que yo a veces siento que subestimo, como que el tiempo, o sea, como que todo es muy cerca y uno mira y es como, uy, no, ya fue hace tanto tiempo. ¿Te acuerdas que en la pandemia? En la pandemia. Pero yo calculaba, o sea, yo siempre digo, hace 1 año, hace 2 años y ya van para 5. Y cuando vayan para 10 no sé cómo será, pero yo creo que le diría que este es un consejo muy, de verdad, desde el fondo del corazón, porque yo siento que a veces la pasión a uno le juega la salud, como por estarse matando y por estarse entregando. Entonces mi consejo, como que el consejo siempre es como, no, mantente motivada, sigue tu pasión, tal. Yo vengo de ese lugar y me ha llevado también a lugares en donde no he balanceado mi sueño, mi alimentación, y he descuidado a mi familia también. Entonces, como hay momentos críticos en donde siento que podría estar más para ellos, entonces siento que diría como sí, ama la academia, ama lo que haces, pero encuentra una manera de que eso sea sostenible para ti y como para las personas que te rodean, porque pues en la medida en que tú estés bien vas a poder hacer mejor la ciencia, pero si tú estás súper estallado, o sea, nada más las cifras de las personas que hacen doctorado y que tienen depresión es como una cosa re absurda. Entonces, como saber balancear las cosas y de pronto tomar
Pola más viernes viniendo a este tipo de eventos y no en el laboratorio encerrada como hasta las 10 de la noche, algo así. Eso es muy cierto. La salud mental hay que cuidarla. Sí. Sobre todo en esas carreras que tiende a haber una alta incidencia Exacto. Me alegra que ninguna dijo como el número de la lotería es tal, anote. María Isabel, ¿alguna vez te han mirado raro por llevar alguna roca en el bolso? En el aeropuerto. ¿Qué lleva ahí? ¿Rocas? Es que sí. Sí, o sea, que se atrevan, que se atrevan a mirarme raro y a decirme alguna cosa. No, o sea, no, porque por lo general mi morral de campo lo cargo yo, nadie me lo tiene que cargar, entonces no tienen por qué darse cuenta que pesa más de 15 kilos de En pura el aeropuerto roca. nunca te han abierto la maleta y ¿qué lleva ahí? Te voy a contar una historia de aeropuerto. Eso fue que como 2021 más o menos, yo cuando eso vivía en México y estaba haciendo trabajo de campo en Guatemala. Donde fui a campo a Guatemala, normalmente yo viajo, entonces tengo en mi maleta documentada, va todo el equipo de campo, el martillo, de regreso se vienen muchas de las muestras de roca, etcétera. Y soy juiciosa porque soy muy metódica de tener una maleta en la que viene el portátil y esa es la que me subo de equipaje de mano. Pues resulta que aeropuerto de Guatemala, paso seguridad, todo normal, llego a Ciudad de México y tuve mi momento alerta aeropuerto. Y es el siguiente, 2 puntos. Estábamos pasando ya por seguridad, o sea, yo estaba relajada porque yo ya había pasado la seguridad del aeropuerto en Ciudad de Guatemala. Cuando, no, por favor, traiga su maleta y ábrala, el morral de mano. Saque todo y yo, pero pues, o sea, ¿qué puede haber aquí? Saque todo, desculcar los bolsillos hasta los más chiquitos. Pues resulta que, yendo 3 días atrás, parte de del trabajo que hago en campo es como ver rocas que están hechas de rocas pequeñitas que se llaman conglomerados. Entonces yo me siento con un cincel, que es un cincel de un metal muy resistente, con mucha paciencia, a sacar cada una de esas, porque esas después las tengo que analizar, que ver en el microscopio, que hacer, fechar, saber qué edad tienen, etcétera. Se me había olvidado que en algún momento yo metí el cincel, lo había metido en un bolsillito. El problema es que no solamente tuve la pena y el momento alerta aeropuerto, sino Arma que... cortopunzante. Exacto, o sea, y tenían toda la razón, sino que perdí el cincel que tenía desde la maestría. Además que esos son como eternos, ¿no? Eso es hecho de un material. ahí Claro, como- duran un montón y yo me siento orgullosa de mostrarle a mis estudiantes mi martillo que ya está todo deformado de todo lo que he martillado y el manguito rotador que ya me destruí. Pero perdí mi cincel, pero fueron unos minutos de mucho estrés en el aeropuerto, como que yo qué tengo, porque no me decían qué era lo que yo tenía que buscar y yo no sé yo qué buscar, yo aquí no tengo nada raro. Entonces sí. No era por las rocas pesadas, pero sí por el instrumento para sacarlas. Ahí está. Moraleja. Revisen su maleta por sinceros. Sí, hagan lista de chequeo. Sí. Tatiana, no sé si analizando datos alguna vez has encontrado un patrón así extraño que te haga decir eureka. ¿Has tenido algún momento eureka con datos? Más que un momento eureka fue como un descubrimiento curioso. Fue en esta empresa donde les comenté que trabajé. Estábamos analizando el consumo de uno de los productos porque empezó a tener un crecimiento raro, más alto de lo normal. Se salía de los pronósticos. Y al empezar a analizar, nos dimos cuenta que era en una zona que no tenía nada que ver con el target que marketing había definido. Era en Buenaventura. Y al contactar a la gente de ventas, venga, ¿qué es lo que está pasando con este producto que en Buenaventura se disparó? No, pues es que acá los obreros se la toman como si fuera refresco, cuando era un producto hecho para la rumba, para las chicas, algo muy chic, pero en Buenaventura se la tomaban como tomar agua. ¿Y qué era? ¿Como un vodka, algo así? Una cerveza. ¿Una cerveza? Eureka.
Estefanía, ¿alguna vez has trabajado con algún organismo que te haga dudar de tu vocación? Como, o al contrario, como que te fascinó tanto que como que refuerza ese amor por la biología, como que digas, este organismo es el que hace que yo esté acá. Tuve ambos momentos con el mismo organismo. Amor y odio. Sí. Pues yo trabajé con el pez cebra desde el 2018 hasta hace como un par de meses. Y al principio yo decía, no, súper chévere, es un modelo animal, wow, como que compartimos casi el 75% del genoma con los humanos, es súper fácil de cómo tener en el laboratorio, ver embriones es súper práctico, yo amo la biología del desarrollo, es como un amor así eterno. Y estaba fascinada, iba un montón a seminarios como de pez cebra, leía un montón de artículos así, y pues cuando me enfoqué en el tema de regeneración renal, como que hacer cosas de histología y de células, por decirlo así, en ese organismo me parecía algo realmente fascinante. Verlas en el microscopio de fluorescencia, con los contrastes, así esas fotos como súper famosas, como de que una parte es como verdecita, la otra roja, fluorescente. Y en un momento como en esa monotonía, como en esa sistematización del proceso, ya yo, como que yo decía, estoy tan lejos de donde quería estar, como cuando era chiquita, porque de hecho yo entré a biología porque leí un libro muy chévere que es Planeta Simbiótico, de Lynn Margulis, que básicamente es un libro que sustenta que la naturaleza, más allá de ser organismos aislados, son organismos y microorganismos que trabajan en un conjunto, como en el holobionte, le dicen, como todo es un todo. Entonces a mí me encantaba como pensar cómo la vida se había generado, que igual son preguntas que responde el desarrollo, pero yo me sentía muy lejos de donde quería estar, y aparte me veía matando peces, y yo decía, no, ¿yo qué estoy haciendo? Soy una asesina de peces. Y entonces en ese momento fue como pues terminar, digamos, ya lo que había empezado y saber que yo ya quería algo distinto. Pero fue un trabajo que amé mucho, un organismo que amé mucho, que siento que hoy a la medicina y a la biomedicina le puede seguir contribuyendo de una manera absurda. Pues como te digo, Juan Pablo, que es el chico de computación que se fue a Boston, él está probando el modelo de Machine Learning en pez cebra. Entonces como que me parece genial, pero digo, uy, de pronto yo ya no, ¿sabes? Como que de pronto prefiero una bacteria, una cosita como que no sienta que la mato, como esta cuestión un poco más ética de... O sea, sí estuvo chévere, pero no, aparte porque empecé a relacionarme con amigos artistas, como de las humanidades, y yo les explicaba lo que hacían era, o sea, tú matas peces, y yo, ay, no me hagan sentir peor. Entonces siento que es más como también la parte personal y como la parte ética, que es ya de cada quien. Sí, esa es una lucha interna de muchas personas que se dedican a la biología, la bioética que llaman. Listo. Bueno, antes de empezar con la trivia que ustedes le hagan a nuestra audiencia, última pregunta. Como mujeres en la ciencia, seguramente han enfrentado retos, dificultades, momentos en los que su voz no ha sido tomada en cuenta. ¿Nos pueden compartir una historia en la que tuvieron que luchar para ser reconocidas o escuchadas? O varias. Es una pregunta difícil y sensible, sobre todo porque la parte que dices donde tuvieron que luchar para ser escuchadas y reconocidas es algo que yo creo que es una lucha constante, y las mujeres como que lo tenemos continuo, solamente dedicándome a esta parte, a las mujeres. A mí me pasó algo tenaz que aún como que lo sigo procesando
como les contaba ahorita, durante muchos de mis trabajos en equipo, en campo, yo casi siempre era como que la única mujer en el grupo, ¿no? Nunca tuve problemas, o sea, yo nunca me hicieron sentir menos o que no pudiera, o sea, siempre fue todo muy normal y yo decía, pues yo sí sé que esto pasa, yo sí sé que existe esta discriminación negativa, pero a mí nunca me había pasado. Hasta que empecé a hacer el postdoc, estaba haciendo el postdoc en el norte de México, en una zona difícil, y ya íbamos a campo, iba yo como ya la investigadora postdoctoral en una zona en la que era mi expertise, e íbamos con una estudiante de pregrado y otros 2 señores geólogos viejos, norteños, de mucha experiencia. Entonces yo empecé a hacer varias observaciones y yo les decía, y yo no, lo que estamos viendo acá son evidencias de que eso eran paleosuelos, por esto y por esto. Y él, sí. Y seguían. Entonces la chica seguía midiendo y seguía escuchando, obviamente, a sus profes. O sea, a ella fue constante durante todo el día en el desierto de Sonora, caminando y levantando campo, yo dando más o menos como mis observaciones. Yo ya me di cuenta que me estaban ignorando y con mi voz no iba a ser escuchada en ese equipo de trabajo. Yo seguí levantando mis datos y toda la información. Al final, el señor que era el invitado dice, ¿saben qué? Yo creo que estas manchas blancas que estamos viendo acá con esta composición podrían ser consideradas como un paleosuelo. Y yo me quedé como que, se los estoy diciendo desde las 8 de la mañana. Y así se quedó. La chica tomó nota, no de lo que yo le dije durante toda la mañana, sino lo que el señor dijo al final del día. Y es algo que aún me cuesta mucho hacerme escuchar, porque a veces cuando no, o sea, tú puedes hablar duro y puedes ser enfática, pero si las personas no te quieren escuchar, no te escuchan. Entonces yo creo que depende mucho de escoge tus batallas, saber cuál va a ser la audiencia que te puede escuchar y el vocabulario. Y de nuevo, como lo decía ahorita, no pasa nada, síguelo intentando, porque es un camino lento y ya nos han ayudado y ya nos escuchan más y tenemos estos espacios, pero sigue siendo difícil, pero tenemos que seguirlo intentando. Wow. Tatiana. Bueno, yo coincido con María Isabel en que es una lucha constante. Sí me alegra ver que hay cada vez más mujeres que se acercan a la ciencia y que empiezan a desempeñarse en estos campos, pero pues definitivamente sí existe como el tema, porque como que se suman 2 cosas, ¿no? O sea, científico, que ya es sinónimo de aburrido, de qué pereza, de sí, y mujer, sí, entonces a veces es difícil. Sin embargo, yo creo que poco a poco también hay espacios que van cambiando. Cuando yo entré a la carrera de estadística en la Nacional, entramos 16 personas. De esas 16, 4 éramos mujeres. De los 16 nos graduamos 4 y de los 4, 2 éramos mujeres. Entonces, hoy día, pues ya ve uno más gente que ingresa a estas carreras, que se interesa por estos temas. A mí me gusta apoyar como a esas nuevas generaciones, esos chicos que van saliendo, que buscan su primera oportunidad de empleo. Me gusta aconsejarlos, me gusta motivarlos, pero sí hay escenarios en donde las cosas son difíciles. En banca es muy usual que son los hombres quienes lideran, quienes se paran y dicen, por acá deberían estar los tiros pues para que el banco crezca, y pues llega uno con sus modelos y hablando un poco enredado, que la gente empieza como, "Ay, ya nos va a hablar en marciano aquí, ya ni vamos a entender, y esta vieja que", pero pues nada, coincido, hay que hacerle, o sea, hay que hacerle, esto en algún momento tendrá que dar la vuelta completamente, entonces nada, para adelante. Para adelante, exactamente. Estefanía. Bueno, yo cito a Tatiana en que voy a hablar del milagro, pero no del santo.
Me pasó algo fuerte, que de hecho me hizo dudar mucho de si yo debería seguir como haciéndolo o si de pronto me iba de profesora de colegio y ya me evitaba como estar en la academia. Me pasó con una persona que yo estaba dirigiendo una salida de campo y esa persona era como que en un momento yo di una idea sobre un dispositivo que se iba a desarrollar. Y todo el mundo fue como, esto no sé qué, tal. Y yo, listo, lo dije yo. Pasó todo el semestre y cuando terminó el semestre, llegó el ingeniero que estaba desarrollando, porque yo solo di como la idea, y él la desarrolló. Y todo el mundo fue como, uff, es que fue súper buena esa idea que diste de no sé qué. Y yo como, pero si la di yo, o sea, yo sé que tú la desarrollaste, pero valdría la pena como la idea la dio Estefanía. Y chévere porque se convirtió en esto, no sé. Y entonces yo hablé y dije como, no, o sea, no me parece, porque aparte yo ya había creado el proyecto de Mujeres Creando Conciencia y para mí era como un dilema muy ético como defender esos espacios en otros lugares y no cuando me pasaba a mí. Entonces yo sí dije como, no, es que esto no es justo, o sea, porque yo acá merezco el reconocimiento, sí, porque la terminología que se usa en estudios de género, que también es un campo que es algo serio, si no es como falta de reconocimiento, invisibilización de los hallazgos. Entonces yo dije que no me parece y la respuesta fue como, es que los científicos nunca tenemos reconocimiento y tú no te deberías por qué molestar por eso, acá todos somos un equipo. Y yo como, pues sí, yo sé que somos un equipo, pero precisamente no me siento parte de ese equipo. Y era una lucha muy como decidir qué batallas sí luchar y qué no, porque donde no te van a escuchar no importa que hables con argumentos, que hables en voz alta, que incluso ahí es cuando menos te escuchan porque te dicen como, la histérica, no, se puso de mal genio, no, la loca, así como, por eso prefiero contratar a los hombres porque son más tranquilos. Entonces, aun cuando vas con argumentos no te escuchan. Y esa actitud siguió así con esa misma persona, luego en una salida de campo, y se volvió algo insostenible, que yo hasta creí que en un momento era como que solo yo me lo estaba imaginando, hasta que las estudiantes que estaban ahí me dijeron como, oye, tú, o sea, ¿qué tiene él contigo? Y yo le dije, no sé, o sea, yo la verdad como que estoy haciendo lo que hago, y la cosa es que yo era muy autónoma, como que tocaba cuadrar en tal lugar, listo, yo llamé. Y era como, pero ¿por qué no me avisaste a mí? Si yo ya dicté esa clase, yo sé, o sea, tú tienes que primero decirme a mí. Y yo le dije, pues ahorita yo soy profesora y estoy en las perfectas capacidades de, si tú me das los contactos, simplemente hablar con ellos. Y él, no, es que yo soy el punto central acá. Y yo era como, no puedo creerlo. Y se escaló un montón la situación hasta que llegó al punto de que en un momento como que los estudiantes llegaban de campo. Y pues cuando uno llega de campo llega sucio, toda la vaina, el piso se llena de lodo y todos los estudiantes como que ya les habíamos dicho que tuvieran cuidado con no dejar todo lleno de lodo y todos pasaron y dejaron eso así y bueno, comieron, se entraron a sus cuartos y este personaje me dice como, no, mira cómo dejaste todo el suelo, te toca trapearlo. ¿Yo qué? O sea, yo ahí dije, ¿cómo es que esto es muy absurdo? Yo dije, no, es que yo no solo hice eso, pero la verdad lo voy a hacer, pero esto no es así. Como yo en verdad no quería problemas, aparte estaba en campo, sola, como que yo en verdad sentía que no tenía como a quién acudir. Y eso pasó. Entonces, y también como, o sea, es que es por todo lado es como, lo que tú dices no tiene sentido. Entonces yo empezaba a contarle a mi tesis, a ese personaje sobre mi tesis, y decía, pero pues yo soy microbióloga también, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de microorganismos y toda esta vaina y me dice como, no, pero es que yo creo que tú no estás haciendo eso bien. Y él no era microbiólogo y yo como, o sea, como así, yo sé qué áreas, qué regiones se secuencian para bacterias, o sea, esto es así. Y él como, no, mira porque yo he hecho esto y esto no es así. Y yo le dije, o sea, era como puras ganas de llevar la contraria y como a preguntarme cuáles eran los modelos estadísticos que estaba usando, que si yo sabía formular preguntas, que si sabía, sí, cómo analizar los datos. Y yo le dije, pues yo
Creo que sí, porque yo, o sea, creo, sí, o sea, fue tan fuerte que llegué a usar como, creo que sí, pues yo vi bioestadística, vi biología cuantitativa, sé de modelos multivariados y yo creo que sé lo que estoy haciendo. Y es eso de dudar mucho de ti. Y yo nunca, o sea, a ver, lo mismo que tú dices, como yo sabía que esas cosas pasaban, pero cuando uno lo vive y se da cuenta como las consecuencias que eso tiene en tu imagen y como en tu autoconfianza, es una cosa muy fuerte porque de verdad requieres como volver a confiar en tus capacidades para hacer las cosas y en todo lo que desarrollaste. Entonces, pues un poco el mensaje es como, lastimosamente son cosas que van a pasar. Hay unas que son más afortunadas que otras, como unas personas que dicen como, ay, pero es que no entiendo de qué hablan, no están oprimidas y todo está bien. Pero no por ser una de las que nunca pasó por eso significa que, pues que no vaya a ser así. Y hay como que aprender en ese momento a buscar como aliados, como personas que te puedan escuchar y que te puedan ayudar, porque pues la cosa del poder es algo complejo. Te hacen dudar. ¿Y eso unido al síndrome de impostor? Sí, exacto. Es más Ahí difícil. uno, no, yo no sé nada, voy a ser profesora de un colegio Bueno, mejor. gracias por compartirnos esas historias que van a escucharon acá. Recuerden que este video va a estar puesto en internet también para que lo vean después. Listo, llegó la hora de la trivia. Si se quieren ganar uno de estos mocks, nuestras panelistas van a hacerles unas preguntas de lo que acaban de decir y cada una hace una pregunta y ustedes levantan la mano. Si contestan bien se le da el mock, si no contestan bien se le da la oportunidad a la siguiente persona y así. Entonces, no sé, Marisabel, ¿tienes alguna pregunta? Tiene que ser puntual así, no tan fácil o sino muy difícil dar el premio. Tan, 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 tan. ¿Yo qué hago? ¿Esa es la pregunta? ¿Yo qué hago? Ah, no, tú escoge quién responde. ¿Yo qué hago que sea súper hace- guau? ¿Qué hace Marisabel? Pero ¿Qué haces que sea super guau? Mueves continentes. ¡eso, un aplauso! ¡Un ganador! A ver, Tatiana, una pregunta de algo que hayas dicho hoy. Con un ejemplo, ¿quién explica el promedio? Con un ejemplo, ¿quién explica el promedio? A ver. Ay, perdón, es que me encantó ese ejemplo. Que decía que si vamos los dos a comernos un pollo y yo me lo como todo, en promedio nos comimos medio pollo. Un aplauso. La mejor explicación de promedio. Estefanía. Con que ser vivo casi muero. ¿Con qué ser vivo casi muere Estefanía? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo yo? ¿Allá? Allá, mira por allá. Con una serpiente, pero no me acuerdo del género. Un aplauso. Verde. Como una víbora, de la familia de las víboras, pero si bien. Sí, no, yo le vi la cabeza como triangular, que es como el rasgo de las víboras, pero hay una que es venenosa y otra que no. Y yo cuál de las dos era, y por los rasgos era la otra, y yo, uy, no, y la única que hay, o sea, no. No Muy se de malas. confíen porque uno a veces cree que es una cosa y es otra. Les pasa lo de la película de Into the Wild, que el man se comió las que no eran y se murió. No sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestras científicas. Alguien que quiera, cualquier pregunta, lo que quieran preguntar. ¿Quién dijo yo? A ver. Ay, perdón. Sí, para desquitar mi regalo. Aunque sea. No, yo les quería preguntar que con todo eso que han vivido, pues cómo ustedes en las posiciones que están donde tienen mujeres a su cargo, pues qué es lo que hacen para que sea mejor para ellas que lo que fue para ustedes.
Bueno, por cargo, yo creo que lo más cercano es tener mujer a cargo, serían mis estudiantes. Y yo creo que uno es primero hacerlas sentir confiadas y seguras, que están en un espacio en el que se pueden expresar, que pueden preguntar, que escuchamos pero no juzgamos, aunque en el fondo sí, pero o sea, que puedan hablar y que es un espacio seguro, que yo soy una persona que escucho y que quiero estar ahí para ellas, y sobre todo como enseñar desde el ejemplo, o sea, mostrar cómo se hacen las cosas. Y de nuevo, y se lo digo mucho a mis estudiantes, y creo que lo dije aquí varias veces, y recordarles que el camino no es fácil, pero esa es la norma. La norma es el error, la norma es equivocarnos y aprender y corregir hipótesis nula, entonces sigo en otra, y que no pasa nada. O sea, eso no va a ser el fin del mundo. Cuida tu salud mental, duerme, come bien, tómate las chelas con tus compañeros, y al otro día es otro día. Entonces yo creo que es eso, como que escucharlas, que se sientan con confianza de poder hablar, y que el error existe, y ya, si pierden la materia, pues la vemos el otro semestre. Bueno, en mi caso tengo 3 mujeres a cargo. Dentro de mi empresa hay 3 chicas que colaboran con varios procesos. Digamos que siempre buscar el apoyo, los espacios para que ellas puedan mostrar lo que hacen, para que puedan comentar, para que puedan opinar. Siempre como ese feedback, porque como estamos dentro del mundo corporativo, el mundo empresarial, pues a veces hablar con términos muy técnicos puede ser un poquito complejo para los clientes, puede ser un poquito enredado. Entonces también apoyarlas como en el desarrollo de esa comunicación un poco más sencilla, más de explicar las cosas para un público que tiene otro enfoque. Y esto va a sonar un poco cliché, pero pues es que en el mundo corporativo pesa, y es la presentación personal. Muchas veces por ser técnicos, por ser científicos, pues no me importa si tengo acá la moña, la camiseta, eso a veces influye, ¿sí? Y a veces simplemente ir peinadas ya cambia la manera como te ves, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues en mi caso, yo siento que pues cuando dicté clases en el pregrado, mientras hacía la maestría, fue muy bonito la conexión que hice con las chicas, precisamente porque todo el tiempo trataba de motivarlas un montón, de cuáles eran sus sueños, de cómo los podían cumplir, y siento que terminaba pasando como que ellas sabían de la iniciativa esta de Mujeres Creando Conciencia, y de alguna manera yo terminaba siendo como ese lugar donde contaban lo que no podían contar. Y me decían, pero es que ¿qué hago? Yo no sé si decir o no, me da miedo como que hayan represalias, que yo después no pueda estar tranquila. Y yo les decía, mira, lo peor que puede, o sea, lo peor ya te pasó. Y lo que pase de aquí en adelante, créeme que va a ser difícil, pero no va a ser peor de lo que ya te pasó. Entonces siento que como tener esa actitud de escucha, apoyarlas, motivarlas, y precisamente como que a veces como que sí, como que cae mucha presión sobre las expectativas, y como que ellas mismas tienen de ellas, y de lo que sus papás esperan de ellas, y de lo que también se espera de ellas como en el trabajo. Entonces, como ser ese lugar donde, como de escucha, muy empática, pero tampoco como que yo creo que soy un poco ambas, como te escucho y te digo como sí, oye, re mal, no, pero si ya te veo muy un día, es como bueno, ya, o sea, también tienes como que pararte y seguir adelante, porque no puedes dejar como que estos obstáculos frenen todo el potencial que hay dentro de ti. Entonces, es eso, y a veces con la misma experiencia de uno, como que ellas pueden como motivarse y como decir de alguna manera como, si ella pudo, yo también. Entonces siento que eso es como lo más bonito.
Listo, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces quería agradecerles. Perdón, no te... Hola, yo hago música para niños y pues realmente yo creo que más que la música yo amo la biología y pues como teniendo cerquita a Carlos me doy cuenta que habría amado ser bióloga, pero bueno, la música es mi camino. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué puedo hacer desde el arte y desde la música para que estas generaciones pues de niños y niñas, porque pues para mí la infancia pues no lo miro como con distinción, pero que sí puedan encontrar en lo que ustedes hacen pues ese deseo y esa curiosidad por la vida, ¿no? Porque siento que estamos enfrentándonos como unas generaciones muy distintas, que quizás por la manera como somos como sociedad no potenciamos esa curiosidad que a ustedes también las hace distintas. ¿Qué creen que podemos hacer desde el arte y desde la música, particularmente desde Roxito, para que estas generaciones como que quieran ser científicos o puedan tener eso que ustedes hacen presente en su vida y en sus carreras futuras? Pues yo soy bióloga, pero siempre quise ser artista. Y me encanta pintar, me encanta dibujar. Guarni sabe, yo le he mostrado mis bitácoras. Y yo siento que para mí la ciencia y este camino de descubrir la ciencia fuera de lo que tradicionalmente es la ciencia, yo lo veo como una manera transdisciplinar, que transgrede todas las disciplinas. Entonces, como que de hecho nosotros con un compañero que es artista formulamos un curso que se llama Explorar the Art of Science, como el arte de la ciencia, y precisamente trabajamos todo esto como desde la música, como los sonidos son vibraciones y estas cosas. Entonces, pues primero siento que es como contar, o sea, no quiero sonar como pretenciosa, pero sí siento que la infancia cuando ve en los científicos o en las científicas, primero personas como muy humanas, pero también como superhéroes que salvan el planeta o cosas así como con lo que desarrollan, logran conectar con eso mucho. Yo siempre he querido hacer cuentos, de hecho tengo como 3 cuentos que no he publicado porque no he conseguido un ilustrador o ilustradora científica, pero siento que es como precisamente creo que la única manera de hacer eso es a través del arte y de la sensibilidad. Y tú que haces música, yo me acuerdo de, ¿tú te acuerdas de estos? ¿Cómo se llaman? Pascu y Rodri, ¿sí? Pascu y Rodri, que hacen como es como un rap ahí todo raro de Poseidón, de Atenea, y cuentan las historias ahí. No, y cuentan las historias de ellos, entonces siento que uno podría hacer como, pues como una aventura de lo que es la vida de un científico y como, pues precisamente tú que has conectado desde el otro lado con eso que para ti es la ciencia, eso mismo puede ser el recurso para crear algo con lo que la gente conecte, porque a veces, como dice María Isabel, uno está tan enfrascado que uno dice, pues lo que yo hago no es mayor cosa. Pero, digamos, los artistas y estas profesiones, como al poder conectar con lo poético y lo bello de la ciencia, como que incluso pueden hacer más de lo que a veces un científico puede hacer, incluso intentando hacer cuentos como... Entonces sí, Pascu y Rodri te lo recomiendo y puedes hacer eso pero con historias, por ejemplo con la historia de Guarni como biogeografía y empiezas a hacer así el rap y las ranas y la cosa. Bueno, escuchándote me acordé cuando mis hijos estaban pequeños. Tengo 2 hijos, Amelia tiene 10 y Juan tiene 16. Ya entraron en la era tecnológica, entonces bueno. Pero me acuerdo mucho cuando eran chiquitos, la cara de asombro y la emoción cuando experimentaban. Y experimentar era entrar al patio, coger jabón, mezclarlo, hacer bombas, hacer espuma, mezclar vinagre con bicarbonato, echarle eso era experimentar. Y esa cara de emoción y esa felicidad y el asombro, eso era una cosa mágica. Lamentablemente, como dices, se va perdiendo a la medida que van creciendo, pero yo creo que la música ayuda a conectar muchas cosas. Si uno lograra transmitir esas emociones a través de canciones, tal vez sería más fácil para
pues como mantener eso, ¿sí? Y no solo para los niños, porque ahora que mis hijos están en estas etapas, se da uno cuenta que hay mucha oferta para los muy chiquitos, pero ya cuando entran en estas etapas adolescentes, como que todo el mundo se olvida de ellos y ya se sumergen pues en esas redes sociales y en los celulares, que es nuestro karma de hoy día. Entonces sería chévere también pensar en cosas para esos otros públicos. Yo dentro de mi trabajo estoy incorporando temas de gamificación, ¿sí? Porque como la matemática y la ciencia, y la matemática puntualmente siempre ha sido el coco y qué pereza, y sí, estamos metiendo elementos de gamificación para ayudar a esos procesos de adopción de la analítica, de entender cómo interpretar un indicador, una métrica, de entender por qué es importante la calidad de los datos, la seguridad. Entonces, bueno, son ideas que empiezan a surgir para que esto tome otro rumbo. Bueno, yo, o sea, me he dado cuenta, o sea, lo que tú me decías ahorita, con lo primero que dije, que estudias rocas. Eso me pasó algo muy parecido en los últimos 2 años, que empezamos en geociencias a dialogar con personas en diseño y en arquitectura aquí en la universidad. Entonces simplemente les contábamos que yo describía qué era lo que estaba viendo y ellos eran como que, wow. Incluso tomaban nota de muchos de los términos que usamos nosotros de forma muy técnica, que resonaban en ellos. Entonces yo creo que si nos sentamos a conversar y yo te cuento historias de cómo se mueve el sedimento en un río, en un glaciar y en la playa, que todos son distintos, incluso hasta cada uno le puedes dar una tonalidad muy distinta dependiendo de la velocidad y la temperatura, podríamos sacar algo chévere. Hecho porque precisamente necesitamos hacer una canción sobre tectónica de placas. Necesitamos una experta en tectónica de placas. You name it. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso para... ¿también otra pregunta? Última pregunta. Hola. Bueno, yo quisiera preguntar, o bueno, no sé si es una pregunta, más bien como si nos podrían dar como un consejo, como de qué es lo que ustedes recomiendan o qué es lo que las ha hecho no perder el norte ante situaciones muy difíciles, ¿sí? No sé, como por ejemplo casos de acoso de cualquier tipo o como esa violencia que a veces uno sufre como mujer en el campo de la ciencia. Qué pregunta tan difícil, Lina. Yo varias veces estuve a punto de nuevo de tirar la toalla, o sea, como por que es muy difícil, por no cuidar mi salud mental, por haberme enfrentado a situaciones difíciles de acoso. Y yo creo que es como el consejo es tu red de apoyo, porque va a llegar un momento en el que te hacen sentir y ver tan chiquita, dudar de lo que tú sabes en el fondo que es, pero ya dudas de qué es lo que tienes, no perder como en el radar, tener a esas personas en las que tú confías y decirles, ¿en serio estoy loca? Entonces, no estar sola, recordar que no estás solo porque no lo estamos, y rodearte de tu gente, porque a veces llega un momento en el que o tu maltratador o simplemente, de nuevo, tu salud mental te va a poner una zancadilla, y solamente rodeándote y sabiendo pedir ayuda es como yo personalmente he logrado salir, ¿no? Bueno, pues una situación así súper compleja de acoso, diría que soy afortunada, no la he vivido, pero pues sí esos momentos pues de pronto no es tan relevante lo que se está diciendo en ese momento o algo. Pero yo creo que concuerdo con María Isabel, o sea, la red de apoyo y tener claro
hasta dónde quieres llegar y qué es lo que realmente te mueve, esa pasión por lo que haces, por ese gusto que tú sientes cuando te sientas, coges los datos, empiezas a modelarlos, empiezas a descubrir cosas. Yo creo que uno tienes que enfocarse en eso. Claro, hay niveles de violencia que pueden llegar a ser muy fuertes y pues hay también mecanismos legales. O sea, no hay que quedarse callados. O sea, si hay que ir hasta el extremo, hay que ir, ¿sí? Hay también que saber en qué momento uno se aleja. Si uno no ha vivido pues esos procesos, pues es fácil sentarse aquí a hablar y tal vez dar consejos, pero yo creo que uno tiene que enfocarse y tener muy claro hacia dónde va a ir. En mi caso, mi familia, mis hijos, mi esposo son un gran apoyo y es como ese espacio, ese lugar seguro al que pues uno puede recurrir en esos momentos difíciles. Yo creo que concuerdo con ellas un poco, como que es algo muy loco, pero mi mamá siempre me dijo, yo creo que tu manera de ser te va a llevar a lugares más allá de lo que tú sepas, que de hecho también puede ser muy buena en eso, pero las relaciones que uno genera con las personas, y si son personas con las que uno comparte valores éticos, pues van a ser muy sólidas. Y también, digamos, como aparte del círculo familiar, que es como ese lugar seguro, también puedes encontrar relaciones muy cercanas en donde estás, y creo que eso es muy importante si te enfrentas a eso, porque esas personas te van a decir como, yo ya sabía que esto iba a pasar con esta persona, o eres el estudiante número 50 que viene acá a decirme esto. Y cuando escuchas a esas personas diciéndote eso, de alguna manera sientes la validación de que no estás loca y de que no eres la única que ha estado en esa situación. Pero sobre todo, algo un poco real y triste es que el norte lo vas a perder en algún momento, pero siempre hay que saber cómo volver y no necesariamente tiene que ser malo, o sea, tal vez como si la típica cosa que dicen de la nueva versión que salga de ti, tal vez pueda ser mejor, tal vez sepa enfrentar las situaciones de otra manera. Y yo tenía, o sea, en un momento tuve mucho miedo y yo le decía a mi psicóloga como es que tengo mucho miedo porque siento que es como el pez más grande del tanque, ¿sí? Como, o sea, si yo llego a hacer algo, me preocupa que después se me cierren las puertas en otros lados. Y ella me decía, sí, pero es el pez más grande de ese tanque. Como hay otros tanques y hay otras cosas más grandes que eso y como que el miedo sirve para que nos sintamos como que podamos responder de una manera instintiva a las cosas, pero yo siento que también racionalizar, irte a la parte lógica y a lo que realmente es tu pasión, te ayuda a decir como, es que yo no voy a dejar que esto me lo quite nadie, porque el amor que yo siento por esto no le pertenece como a esa persona. Entonces siento que esos son como los dos consejos. Sí, sobre todo saber, o sea, es que uno piensa que nunca le va a pasar, ¿sí? O al menos yo decía, o sea, yo tengo un carácter muy fuerte y yo decía, ¿a mí quién se me va a acercar? ¿A mí quién me va a hacer eso? Y aún así, como enfrentarme a este tipo de situaciones fue como, es que en serio no lo puedo creer. Y lo que más ayuda es eso, como tener una red de apoyo fuerte, buscar ayuda, los mecanismos legales existen, dan mucho miedo, uno tampoco es quien para decirle a la gente como denuncia, porque pues cada quien libra sus batallas y sabe hasta dónde, pero sí, escucharte, mantenerte fiel a la pasión, y si tienes que cambiar de pasión, que nunca sea por una razón como externa a ti, sino porque ya nace de ti como cambiar de rumbo. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Quiero que le demos un aplauso a nuestros panelistas, por favor. A Isabel, Tatiana y Estefanía. Y nos vemos en un mes en otro episodio de Ciencia Café para su merced. Vamos a subir el video, ya está, se transmitió en vivo, pero después lo subimos para que lo puedan compartir. Muchas gracias y nos vemos en un mes aquí. Chao, chao.